Hola amigas, les saluda Graciela Chagoyán. En esta ocasión estoy grabando desde la comodidad de mi hogar. Y voy a contestar una pregunta que nos hace la señora Yolanda Sánchez en referencia al tema el ego. Y Yolanda dice: Graciela, todo lo que he escuchado y leído acerca del ego ha sido negativo. Y son libros de famosos autores. Es la primera vez que escucho a alguien decir algo bueno del ego, y te felicito por eso. Pero ahora mi confusión es: ¿a quién le creo? Yolanda, entiendo tu confusión. Pero sabes, no se trata tanto de a quién creerle, sino qué creer. No es tanto el mensajero que emite ese mensaje, sino del mensaje en sí. ¿Qué es lo que vas a recibir a tu vida? ¿Qué es lo que vas a hacer parte de tu vida? ¿Qué es lo que vas a integrar a tu vida cotidiana? ¿Qué es lo que va a tener influencia sobre tus pensamientos, sobre tus sentimientos, sobre tus acciones? ¿Desde qué nueva perspectiva vas a ver la vida? Eso es lo más importante que hay que considerar. Porque si bien Yolanda, como lo mencionas, son famosos autores, nadie tiene la verdad absoluta. Entonces, investiga, profundiza, ten información de diferentes fuentes, pero sobre todo, reflexiona. Y lo que tenga resonancia con tu corazón, pues eso toma y recíbelo. Ahora, en mi opinión, Yolanda, acerca del ego, se habla del ego como si fuera una sola identidad. Y bueno, sí es una identidad que nuestra mente construye para sentirse separado de otras personas. Es decir, sentirse como un ser individual. Entonces es una identidad. Pero esta identidad es una parte de nosotros, como lo es nuestro cuerpo, como lo es nuestras emociones, nuestra energía, nuestra intuición, como lo es nuestra mente, nuestro mecanismo de defensa, nuestra resistencia. Entonces, somos seres integrales. Integrales quiere decir que tenemos diferentes partes que se integran a un solo ser. Y el ego es esta identidad integrada a nuestro ser y es una parte de nosotros. No somos nuestro ego, sino que tenemos un ego. ¿Sí? Por ese lado. Ahora, al momento de creer que el ego es esta identidad que nos identifica, ¿verdad? Creemos que la persona con un ego inflado, porque es al ego inflado al que se refieren cuando hablan pues de esta manera acerca del ego, que no es bueno, que es dañino, etcétera, etcétera. Pero le dan la palabra negativo o malo prácticamente. Entonces se refieren a esto porque pues se actúa bajo la influencia del ego no saludable, del ego inflado, que es cuando todo es acerca de uno, ¿sí? Cuando yo soy el importante, yo soy la importante, todo es acerca de mí. Mis necesidades son las importantes, tú no eres importante. Lo que tú sientes o piensas o deseas no es importante, sino lo que yo. Entonces, obviamente, nuestras actitudes, nuestras acciones no son favorables para nuestra vida porque, pues, no podemos tener relaciones saludables con otras personas, no podemos tener relaciones genuinas con otras personas cuando actuamos bajo la influencia de nuestro ego inflado. Porque las personas, en lugar de acercarse a nosotros, se alejan de nosotros. Incluso uno mismo se aleja de las personas. ¿Por qué? Porque todo gira alrededor de uno. Entonces, al momento de tener esas acciones que no son favorables para nuestra vida, hacemos el juicio de que es malo para nuestra vida.
Sin embargo, Yolanda, no es malo. Por lo menos yo no lo considero malo, puesto que el ego no saludable tiene una razón de ser. No es algo que aparece de la noche a la mañana, no es algo que aparece con la intención maliciosa de hacer daño a la otra persona. No, el ego no saludable se desarrolla desde muy pequeños. Cuando somos educados por medio del condicionamiento, de la crítica y el juicio, aunque con mucho amor de nuestros padres, pero no deja de ser juicioso, crítico y condicionado el amor y la educación que nos dan. Entonces, al momento de ser educados de esa manera, nos desconectamos de nuestra esencia, de lo que somos realmente, de nuestro amor incondicional hacia uno mismo y hacia los demás, de la unión espiritual y de la conexión con otras personas, por todos los juicios que empezamos a tener desde muy pequeñitos, ¿sí? Entonces es cuando empezamos a funcionar acerca de nosotros. Cada vez, conforme vamos creciendo, todo es cada vez más acerca de nosotros, ¿sí? Entonces el ego inflado se desarrolla desde muy temprana edad, y la mayoría de las personas, por no decir todas, tenemos un ego inflado. O por lo menos actuamos muchos momentos del día bajo la influencia del ego inflado. Ahora posiblemente vas a pensar, no, yo no tengo un ego inflado, o es lo que muchas personas piensan, luego a la defensiva. Porque se tiene la idea que el ego no saludable, el ego inflado, tiene una sola cara, como ser egoístas, pensar solamente en uno. Y lo cual es así, ese es el ego inflado, pero las personas que tienen estas actitudes abiertamente se les cataloga como egoístas, ¿verdad? Como ególatras. Pero no solamente las personas que lo hacen abiertamente, que tienen esas actitudes abiertamente, o sea, esas actitudes egoístas abiertamente. Hay muchos escenarios. El ego inflado tiene muchas caras y son diferentes escenarios. Por ejemplo, una persona que piensa en los demás y hace cosas para los demás y está siempre al servicio de los demás, ¿sí? Atrás de eso lo que hay una necesidad de reconocimiento. Entonces la atención viene para acá y sigue entonces siendo acerca de uno. Y yo sé que esto no es fácil de digerir, pero si profundizas en esto, te vas a dar cuenta que así lo es, que es nuestra necesidad de reconocimiento, o sea, yo soy la que necesito la atención, el reconocimiento, entonces hacemos cosas para las otras personas, pero no lo hacemos abiertamente, pero tampoco lo estamos haciendo conscientemente de que estamos siendo egoístas, ¿sí? Pero como tenemos tanto juicio acerca de ser egoístas, que tratamos de cubrirlo inconscientemente con acciones para los demás. Porque si bien no es saludable pensar y actuar solamente en uno mismo, pensando en uno mismo y que todo gire alrededor de uno y que uno sea lo más importante, tampoco es saludable que todo sea acerca de los demás, Yolanda. ¿Sí? Tampoco es saludable hacer todo para los demás, dar todo a los demás, servir a los demás a costa de tu propia individualidad y a costa de tu propio ser individual. ¿Sí? Entonces, se tienen muchos juicios acerca de todas estas cosas. Y es un tema muy profundo para mencionar en este video, pero de todas maneras quise explicarte un poco para que puedas tener un panorama más amplio acerca del ego no inflado, acerca del ego inflado, que es al que se refieren cuando hablan acerca del ego, ¿sí? Entonces no es que esté incorrecto, correcto. Lo que yo le quitaría es negativo o malo, porque no lo es.
¿sí? Pero creo que hace falta la otra parte de la información. Creo que no está completa la información que se da. Hace falta la otra parte, que es el ego saludable, o sea, nuestro ego, el sentido de individualidad, que es la identidad que construye nuestra mente para sentirse diferente de otras personas. Si no tuviéramos este sentido de individualidad, Yolanda, prácticamente nos sentiríamos fundidos unos con otros. Estaríamos mezclados. Pero la verdad es que cada persona tiene pensamientos propios, tiene sentimientos propios, tiene ideas propias, gustos propios, sueños propios. Y sin este sentido de individualidad, pues prácticamente no sabríamos cuáles son mis sueños y cuáles son tus sueños, cuáles son mis ideas, cuáles son tus ideas, cuáles son mis gustos y cuáles son tus gustos. Y nos moveríamos, pues, todos revueltos. Y en este mundo relativo de seres humanos, necesitamos tener espacio, tener individualidad para poder convivir y funcionar saludablemente. Porque no podemos estar funcionando todo el tiempo unidos a otros. Unidos no me refiero a la conexión energética o espiritual con otras personas. Me refiero a la convivencia. No podemos o no deberíamos, la verdad, confundir que el pensar en otros es dejar de pensar en uno. Porque existe esta confusión. Pensar en los demás no quiere decir dejar de pensar en uno. Porque no sé si te ha pasado, Yolanda, que a veces con tu pareja, si es que la tienes, o con tus hijos, a pesar de que los amamos, necesitamos nuestro espacio personal. A mí me ha pasado que a veces digo, necesito mi espacio, quiero mi espacio personal. Y estoy clamando mi espacio personal al que tengo derecho. Pero eso no significa de ninguna manera ser egoísta. O no significa de ninguna manera que yo soy la más importante. Significa que necesito mi espacio. Y así como uno necesita su espacio, cada una de las personas necesita ese espacio individual al que todos tenemos derecho. Y pues es saludable dárselos, ¿sí? Entonces no es egoísta pensar en uno. Y tampoco es egoísta clamar nuestro espacio. Entonces se tienen muchas ideas y muchos juicios acerca de esto, pero nuestro ego es este sentido de individualidad que es vital para poder funcionar en el mundo relativo. ¿Sí? Ahora, otra cosa que me considero importante acerca de este tema es que nuestras actitudes, cuando estamos actuando acerca bajo la influencia del ego inflado, pues no son favorables, ¿verdad?, para nuestra vida. Entonces, cuando vemos a una persona que tiene esas actitudes, la catalogamos inmediatamente como una persona egoísta. ¿Y qué es lo que queremos? Nos alejamos, como lo expliqué, nos alejamos de esa persona. O incluso cuando piensan eso de ti, estás actuando egoístamente, entonces la gente se aleja, pero nos etiquetan como es egoísta, ¿sí? Pero como lo expliqué, somos seres integrales y tenemos muchas partes en nuestro ser. Nuestro ser se conforma de diferentes partes. Entonces, aunque tengamos actitudes egoístas, no quiere decir que seamos egoístas, sino que una parte de nosotros está siendo egoísta. Pero eso no quiere decir que no tengas otras partes, otras cosas valiosas en tu ser, así como también en las otras personas. Entonces, creemos que una persona con ciertas actitudes es una persona egoísta, o es una persona así o asado. Y nos perdemos muchas veces de las otras cosas bonitas que esa persona pueda tener. Ahora, hay maneras de desarmar el ego no inflado.
Bueno, ¿qué tanto traigo yo con el ego no inflado, verdad? Digo, con el ego inflado. Hay formas de desarmar al ego inflado, al ego no saludable. Pero las explicaré en otro video porque es un poquito largo y no quiero extenderme tanto en la respuesta. Pero no se trata tanto de deshacerte del ego inflado. ¿Ok, Yolanda? Ni tampoco se trata de cambiarlo o de alejarlo o de deshacerte de él. No se puede deshacer de ninguna parte de uno porque todas las partes integran tu ser. Y cada parte tiene su razón de ser. Además, hay una ley que dice que a lo que te resistes, persiste. Entonces, entre más trates de deshacerte de algo que no te gusta de ti, como en este caso estamos hablando del ego, no quiero tener ego inflado, yo no quiero ser egoísta, quiero quitarme esta forma de ser. Y estamos enfocados en el ego no inflado. Entonces, nos resistimos tanto a que sea parte de nosotros, que más se manifiesta inconscientemente. ¿Sí? Entonces realmente no nos podemos deshacer de nada de nuestro ser. Pero sí podemos navegar la vida con cada una de esas partes que son parte de nosotros. Así que de esto hablaré en los próximos videos, así que no te preocupes ahorita por eso. En otras palabras, quiero que quede claro que el ego es la parte vital, nuestro sentido de individualidad que necesitamos para poder funcionar con otras personas. El ego no saludable es la parte donde todo gira alrededor de uno solamente, donde solamente uno es lo importante, y el ego no inflado es la desconexión de nuestra esencia, ¿sí? La desconexión al amor incondicional, a la unión espiritual y energética con otras personas. Ese es el ego no inflado. ¿Ok? Y somos seres integrales. Tenemos diferentes partes que integran un solo ser. ¿Ok, Yolanda? Entonces, tú decides qué creer y qué recibir en tu vida. Y cuando lo hagas, dale la bienvenida y recíbelo con los brazos abiertos. ¿Ok? Bueno, pues mientras tanto, cuídate mucho, Yolanda, y si tienes otras dudas, pues mándanos otro correo y con gusto contestaré más dudas con más detalle. Y ustedes también, amigas, si tienen dudas acerca de esta respuesta o si tienen otras preguntas, por favor, escríbanoslas al correo o a la página de Facebook y con gusto las contestaré. Bueno, pues cuídense mucho y nos vemos pronto. Adiós.